Son pérdidas irreparables y vidas abnegadas, señor Marlaska, que se han visto envueltas en una concatenación de omisiones de su ministerio respecto de sus competencias y de sus obligaciones, tanto en la prevención del desastre como en la respuesta a la emergencia. Señor Marlaska, ustedes omitieron la previsión, equivocaron la respuesta, pero no pueden fallar en la reconstrucción. Han venido aquí a decir algunas circunstancias en las que nosotros no vamos a entrar. No vamos a entrar para nada porque no corresponde. Porque dijimos que cualquier responsabilidad será evidentemente evaluada, determinada y analizada cuando corresponda. Ahora estamos en la respuesta, en la reconstrucción y en relanzamiento de Valencia, de Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, de Andalucía. En eso es en lo que estamos. Señorías, el artículo 29.2 de la Ley del Gobierno reza así: todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control de las Cortes Generales. Actos y omisiones, señor Marlaska, por lo que es nuestra obligación interpelarle hoy por omisiones en la gestión de esta riada, que hace 15 días azotaba fuertemente el litoral mediterráneo y se cebó principalmente contra la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y también Murcia. Son pérdidas irreparables y vidas abnegadas, señor Marlaska, que se han visto envueltas en una concatenación de omisiones de su ministerio respecto de sus competencias y de sus obligaciones, tanto en la prevención del desastre como en la respuesta a la emergencia. Y vayamos, en primer lugar, a la previsión y a la omisión de la previsión. Partimos del día 29 de octubre. Los organismos estatales son organismos estatales porque dependen de la Administración General del Estado, como la EMET, señalaban una alerta del Ministerio de Teresa Rivera roja sobre varias comunidades autónomas de España, agravando la situación de alertas naranjas que se producían ya desde el pasado 23 de octubre. Quédese con este dato, señor Marlaska. Varias comunidades autónomas y desde el 23 de octubre. Es un dato importante para explicar la responsabilidad de su Gobierno y del Gobierno de Pedro Sánchez. Y, a su vez, otro organismo estatal, la Confederación Hidrográfica del Júcar, medía los caudales de los ríos. No lo hacía la Confederación Hidrográfica del Segura, esa no contaba. Pero la del Júcar tuvo un desfase muy significativo y este también es un dato con el que debe quedarse, porque a las 15:50 horas del día 29 el caudal era de 28,7 metros cúbicos por segundo y a las 18:43 del mismo día anunciaron que el caudal llegaba a los 1.686 metros cúbicos por segundo. Aquí tenemos 3 horas terribles, 3 horas en las que tendremos que saber qué ha pasado, que tendrán que explicar muchas cosas y que es un dato fundamental para dirimir las responsabilidades. Sabemos que se comunicaron con la Generalitat Valenciana con un email que decía así: para su conocimiento y a los efectos oportunos, la crecida es rápida. Sabemos también que desde primeras horas de la mañana del día 29, señor Marlaska, la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana contactaba con la Generalitat. Pero también sabemos que contactaba con muchos alcaldes y que estaba reunida con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y otros agentes implicados en protección civil. Pero lo que no sabemos es con quién hablaba la subdelegada del Gobierno en Valencia, aquí en Madrid. No sabemos quién estaba al otro lado de la delegación del Gobierno desde Valencia, aquí en Madrid. ¿Con quién hablaba? No sabemos tampoco qué información trasladaba de los riesgos en tiempo y forma que se estaban produciendo en el territorio. ¿Dónde estaba el Gobierno de España? Hombre, sabemos que estaban todos de viaje, desde el presidente del Gobierno hasta la directora general de Protección Civil. También sabemos, por un SMS de la ministra Rivera, a las 20 horas, 20 minutos, tardío de ese día, que el presidente de la Confederación andaba inquieto y gestionaba con prudencia, y que la EMET seguía la evolución y que Marlaska y Protección Civil estaban en ello. Supuestamente, Teresa Rivera ha asegurado que esa misma tarde intentó ponerse en contacto con el presidente Mazón en 4 ocasiones, pero de momento no ha aportado ninguna prueba. Sabemos también que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, aunque inquieto, estaba absolutamente equivocado, porque su preocupación era la presa de la Forata cuando lo que abnegó Paiporta fue el barranco del Pollo. Sabemos que la EMET seguía la evolución a las 20 horas y 20 minutos. Mire, aquí sentados desde estos escaños a las 18:30, ya conocíamos los diputados como yo, el trágico desenlace en Letur, donde no llovía, sino que la inundación de barrancos por las lluvias torrenciales en Murcia arrambló con 6 de nuestros
nuestros vecinos y solo unos minutos más tarde ya podíamos contemplar desde nuestros móviles atónitos lo que se sobrevenía sobre Valencia en muchos municipios y contemplando el peligro en ello, según la ministra de Transición Ecológica. No tuvimos noticias del Gobierno de España hasta las 23 horas, cuando Valencia se ahogaba y Letur ya buscaba a los suyos. Entonces, parte del Ejecutivo se constituyó en Comité de Crisis de Seguimiento de los Efectos de la Dana. Evidentemente, ya solo ustedes podían seguir los efectos de esta catástrofe, porque nadie había actuado a tiempo para prevenirla. Allí se sentó como ministro del Interior. Solo hay que ver la foto de Marlaska con Sánchez. Nosotros queremos preguntarle, ¿qué papel jugó usted en ese comité? ¿Contó a sus compañeros cuáles eran sus responsabilidades en materia de protección civil? ¿Explicó que era su competencia declarar la emergencia de interés nacional que ya se cernía sobre España y sobre varias comunidades autónomas desde el pasado 23? ¿Sabían esa noche que eso era lo que podía haberlo cambiado todo y haber evitado muchas muertes? Pues no. Usted allí era un ministro de cuerpo presente y lamento que de responsabilidad ausente, porque estaban a las órdenes de una vicepresidenta ministra de Hacienda a la que llamaban desde el Falcon mientras se dirigían a todos ustedes y les dirigían volviendo de la India después de cenar. Pero mire, la catástrofe a las 23 horas ya era un hecho. Era un hecho y ante ese hecho el Grupo Parlamentario Popular quiere recordarle, señor Marlaska, tiene las competencias de prevención que le encomienda la Ley de Protección Civil. Señor Marlaska, sabe que sus competencias son irrenunciables como ministro porque lo dice la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la consolidada jurisprudencia. Sabe muy bien, según el artículo 6.2 del Código Civil, que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. No exime. Usted sabe que el incumplimiento por desconocimiento puede ser culpa, pero yo le recuerdo, su incumplimiento con conocimiento puede ser dolo. Y es importante que tengamos en cuenta esto esta mañana aquí por las posibles consecuencias jurídicas que esto pueda conllevar. Señor Marlaska, usted no es que conozca la Ley de Protección Civil, es que ya estudió la de 1982 y sabe que la competencia en materia de protección civil es estatal porque así lo ampara el artículo 149.1.29 de la Constitución. Pero además, usted ha dicho esta mañana aquí que conocía la Ley de Protección Civil del año 2015 y yo me alegro y que ha contribuido a su desarrollo legislativo, pero en su aplicación falló. Esta ley, en su exposición de motivos, la de 2015, tiene dos objetivos primordiales. Mejorar la prevención, incorporando como una actuación diferenciada la anticipación y coordinar las competencias de los distintos ámbitos territoriales para una mayor eficacia en la respuesta. Y aquí ha fallado la prevención y ha fallado la respuesta. Además, sabe que las competencias en materia de protección civil entre los distintos ámbitos administrativos y territoriales son concurrentes. De su competencia depende la Red Nacional de Información sobre Protección Civil, cuyo objetivo, según el artículo 9 de la Ley de Protección Civil, es contribuir a anticiparse en los riesgos. De su competencia depende la Red de Alerta Nacional, cuyo objetivo, según el artículo 12, es informar a los ciudadanos ante cualquier amenaza de emergencia. Y es más, el tenor literal del artículo 12.3 de la Ley de Protección Civil señala que todos los organismos de las administraciones públicas, todos, señor Marlaska, pueden contribuir, sean delegaciones del Gobierno, Agencia Estatal de Meteorología, confederaciones hidrográficas, a la detención, seguimiento y previsión de amenazas de peligro inminente para las personas y bienes. Y que cualquiera de ellos comunicará de inmediato al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil cualquier situación de la que tengan conocimiento que pueda dar lugar a una emergencia de protección civil. Estamos hablando del CENEM. El CENEM cuenta con dispositivos para la monitorización y seguimiento de las redes nacionales. Por eso, la Dirección General de Protección Civil puede y tiene capacidad para emitir alertas en fase de emergencia y en fase de preemergencia también, en apoyo a otros sistemas de protección civil como sería el autonómico. Eso sí, si Interior considera que tal emergencia es de alcance nacional. Por eso yo le pregunto, ¿qué datos de amenaza de emergencia barajó el CENEM la tarde del 29 de octubre, señor Marlaska? ¿Qué administraciones trasladaron una amenaza de emergencia a la Red de Alerta Nacional? Señor Marlaska, ¿qué noticia recibió usted del CENEM en toda la tarde del día 29? Señor Marlaska,
omitió la prevención. Imagino que ahora dirá que era una catástrofe natural, imposible de prever, contará una retahíla de medios que ha puesto a disposición. Pero lo que realmente es, señor Marlaska, es una incompetencia manifiesta del Gobierno central, que dispone de todos los medios, de todas las predicciones, de todas las competencias y que estuvo ausente de todas sus responsabilidades. Y, señor Marlaska, ahora vayamos a la omisión de su respuesta. Aquí se guardó un minuto de silencio el miércoles 30 de octubre, cuando a primera hora de la mañana los fallecidos se contaban a decenas, a última hora del día se contaban a centenares y no tuvimos noticias del ministro del Interior. Sabíamos lo que hacían los diputados del Partido Socialista, votar Radio Televisión Española, convalidar un decreto que era importantísimo para el señor Sánchez, controlar el órgano de comunicación del Estado. Pero no sabemos nada de usted. Ha repetido insaciablemente en los medios de comunicación que estaba a disposición desde el minuto número 1. No sabemos qué hizo las horas previas y de después sabemos que tardó 3 días en llegar a Valencia, epicentro de la tragedia, y ni siquiera a su paso por Albacete pudo pasar a Letur, un pueblo de menos de 1000 habitantes que había perdido a 6 de sus vecinos, una proporción que deja una conmoción impactante y como si allí no hubiese pasado nada. Esa también fue una emergencia nacional. Señor Marlaska, los afectados tuvieron que esperar hasta el 4.º día para tener una respuesta del Gobierno de España. Sí, una respuesta de un presidente del Gobierno tan solemne como cínica. Se ha discutido mucho aquí esta mañana. Lo que fue una respuesta que le perseguirá de por vida, porque lo que vino a decir fue pedid y se os dará. Eso es precisamente el carácter mesiánico de este presidente, pero que olvida el interés general. Concluyo, señor Marlaska, no sin hacer un reconocimiento a todos los que estuvieron allí desde el primer momento, servicios de emergencia, Policía Nacional, local, Guardia Civil, Protección Civil, el 112, pero sobre todo a los voluntarios y a todas las asociaciones que han movilizado masivamente hasta las zonas afectadas, a todas esas personas que ante la inacción del Gobierno se han visto obligados a socorrer a las víctimas. Tenga usted en cuenta, señor Marlaska, y no lo olvide, que lo que está en juego es la supervivencia de miles de personas. Está en juego la reconstrucción de pueblos devastados, pero también está en juego la confianza de los españoles en el funcionamiento de sus instituciones. Señor Marlaska, ustedes omitieron la previsión, equivocaron la respuesta, pero no pueden fallar en la reconstrucción. Muchas gracias. Ya tiene preparada la réplica. No va a Pero quisiera decirle una cuestión muy clara, señora Navarro. Ustedes han venido aquí a decir algunas circunstancias en las que nosotros no vamos a entrar. No vamos a entrar para nada porque no corresponde. Porque dijimos que cualquier responsabilidad será evidentemente evaluada, determinada y analizada cuando corresponda. Ahora estamos en la respuesta, en la reconstrucción y en relanzamiento de Valencia, de Castilla-La Mancha, Albacete, Cuenca, de Andalucía. En eso es en lo que estamos y usted lo ha olvidado totalmente. No ha dicho nada al respecto. Ese tipo de actitud de tirar la piedra hacia otras administraciones en este momento preciso, cuando lo principal es dar respuesta a la gente de la cual usted no se ha preocupado para nada, para nada, por lo menos el Partido Popular aquí en Madrid no se está preocupando en nada. Yo lo llamaría, y no voy a entrar a más porque no nos van a apartar un milímetro, le llamaría miedo a posibles responsabilidades. Por lo tanto, lo más pronto que podamos apartar nuestras obvias responsabilidades, mejor que mejor. Nosotros estamos preparados desde el primer momento para seguir, evidentemente, dando la respuesta que quieren y desean todas las personas afectadas. Gracias, señora presidenta. Señor Marlaska, no deja de sorprendernos su capacidad para manipular el texto literal de las normas y para interpretarlas siempre a su conveniencia. Ayer lo hacía con la emergencia nacional y con el interés nacional, cuando lo cierto es que nos coló al DAO en el Real Decreto de las medidas, esas que van destinadas a ayudar a la gente en Valencia, aunque usted ha dicho aquí que no nos hemos preocupado. Usted se preocupó de perpetuar en el puesto al DAO. Y es que ustedes creen que siempre lo pueden hacer todo al estilo sanchista. Ahora también han aprovechado esta tragedia. ¿Para qué? Para trufar las instituciones con los suyos y para poder controlarlas. Mire, señor Marlaska, lo que pasa es que ustedes no
no saben que esto no se controla, que esto se lidera. Y uno se lidera cuando se antepone el interés general al interés partidista. Y eso es lo que ha faltado, sentido de Estado y mucho interés general por encima de todo, el interés nacional. Que habrá que ser Ahora también sinvergüenza, ¿eh? Viene a manipular la dicción literal de los artículos 28 y 29 de la Ley de Protección Civil, porque dice que la comunicación previa a las comunidades autónomas para que usted ejerza su competencia no dice en ningún caso que sea preceptiva y vinculante. Esto le va a perseguir toda su vida como carrera, en su carrera de ministro. Le voy a leer literalmente los artículos 28 y 29 y eso que no pensaba hacerlo. Miren, artículo 28. Son emergencias de interés nacional, aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de administraciones diversas porque afectan a varias comunidades autónomas y exigen una aportación de recursos a nivel supraautonómico. Y 3, las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. ¿Quiere? Artículo 29. Sigo. Corresponde la declaración de interés nacional al titular del Ministerio del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno en la misma. Sí, de los delegados del Gobierno en la misma, señor Marlaska. Usted ha tenido una oportunidad. Usted ha tenido una oportunidad. Era su momento. Era el momento de demostrar que era el ministro del Interior de España, pero ha preferido quedarse como un ministro del Gobierno de Sánchez. Y ya sabemos lo que hacen los sanchistas, se lo he dicho, anteponen el interés partidista al interés general, esta vez, una vez más. Usted no ha estado, ha faltado, y también ha faltado el presidente del Gobierno. Sabemos que tiene muy claras sus prioridades y en su prioridad no están los españoles. Cuando todo esto ocurrió, su preocupación era aprobar el Real Decreto de Radiotelevisión Española. Cuando hay que socorrer a las víctimas, dice que se lo pidan. Cuando hay que reconstruir las vidas de cientos de personas, que le aprueben los presupuestos generales del Estado. Y cuando hay que rendir cuentas aquí, en el Parlamento, como hoy, ¿qué hace? Se va a hablar del clima a Azerbaiyán. Mire, señorías, es increíble. El pasado martes cambió la historia de Valencia, la historia de Letour. Yo sí he estado allí presencialmente. Usted ha dicho que no me he preocupado, sí me he preocupado de estar en mi provincia, en el municipio de Letour, y de saber qué ocurrió allí, donde allí, por cierto, no hubo ni siquiera alerta, ¿vale? Habrá que ver también cómo se han gestionado las cosas en un sitio y en otro, pero sepa que hay un denominador común por cualquier territorio por el que vayas, y es que la gente está enfadada e indignada con el presidente de este Gobierno, con Pedro Sánchez. Qué raro, ¿no? Qué raro. Hoy los ciudadanos tienen que tener la seguridad de que nosotros afrontaremos las reformas legislativas que sean necesarias para que esto no vuelva a suceder. Pero también tienen que saber que el Estado de las autonomías ha funcionado. Ha funcionado. Bueno. A ustedes se les llena la boca de hablar de cogobernanza, pero ya sabemos lo que es la cogobernanza para el señor Sánchez. Es hacer de la necesidad virtud y endosarle la gestión de las catástrofes a las comunidades autónomas, como en el COVID. Eso es lo que hace Pedro Sánchez con la cogobernanza. Y es que lo cierto es que ustedes llevan desde el inicio de esta legislatura en un perverso dilema competencial al que le obligan sus socios y al que ustedes han cedido sin pudor. La deconstrucción del sistema público español en favor de una estructura federal que les garantiza el apoyo nacionalista para mantener a Sánchez en el poder. Están ante una cesión constante que cumple con los deseos de las minorías nacionalistas que gobiernan este país, mientras que se cumple también el deseo de un megalómano, de Pedro Sánchez, por mantenerse en el poder. ¿Y todo eso a costa de qué? A costa de España, a costa de los españoles y a costa de las estructuras administrativas fuertes de nuestro país. Y esto, señor Marlaska, no es ya la dana o la riada de hace 15 días y sus terribles consecuencias. Es que ya tenemos que estar en la dana del mañana. Y sobre todo esto es fortalecer España. Y para eso necesitamos un gobierno capaz de dar una respuesta a la altura de las circunstancias y no un gobierno manipulado y dependiente de los socios independentistas. Y que se enteren, España no es un Estado fallido. España tiene un gobierno fallido. Muchas gracias.